En el día de hoy vengo a enseñaros a identificar un brick negro y a solucionarlo. No obstante, lo que estaréis viendo actualmente en pantalla es mi propia consola, la cual la he generado de manera intencionada el propio brick negro. ¿Cómo sé que esta consola está briqueada y no presenta otro tipo de error? Pues lo primero que le he hecho ha sido retirar mi tarjeta SD. ¿De acuerdo? Si yo intento encender mi consola, ya me da igual que tenga la SD o no, si yo intento encender mi consola, esta no me va a mostrar ninguna imagen en pantalla, ni siquiera tendremos acceso ni al menú Recovery, ni al menú de Luma, ni al menú de Good Mode 9, ¿vale? El LED azul se mantendrá siempre encendido y lo único que podremos hacer es intentar apagarla. ¿Cuáles son sus síntomas? No tenemos acceso a absolutamente a nada, no es problema de la tarjeta SD, sino de las propias rutas internas del CTR-NAND. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Pues básicamente necesitaremos una R4 flasheada, unos archivos dentro de nuestra tarjeta SD y un imán de nevera. El primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión serán dos archivos, el paquete WinRAR llamado Black Lazarus y el CTR-NAND. En esta ocasión os tenéis que fijar bien tanto del modelo como de la región de vuestra consola. Si por algún casual descargáis el modelo equivocado o la región no original de vuestra consola, lo más seguro que os salte el famoso error CTR-NAND LOAD. ¿Cómo se soluciona? Para aquellas personas que a lo mejor les aparezca, pues es muy sencillo. Tendréis que descargar sí o sí el archivo ctrnan.bin original de vuestra consola y con ello ya no habría problemas. Una vez hayamos descargado ambos archivos, tendremos que acudir a nuestra tarjeta SD, la cual recomiendo que no supere los 32 GB, ¿de acuerdo? Estos procesos requieren sí o sí unas tarjetas pequeñas. Así pues, en el interior de nuestra tarjeta SD no tiene que haber ningún archivo. Y si tuviéramos a lo mejor juegos, pues lamentablemente he de informarte que todo ello ya se ha perdido, no por este proceso, sino por el propio briqueo, debido a que esta restauración va a incluir un nuevo identificador que te obligará a volver a instalarlos. Así pues, en la raíz de nuestra tarjeta SD vamos a meter el CTR-NAND y los archivos de Black Lazarus. Seleccionaremos todos y cada uno de los archivos y los meteremos en dicha raíz. Una vez haya finalizado la transferencia de los archivos, simplemente tendremos que introducir nuestra tarjeta SD en nuestra consola y hacer una combinación de botones. En este caso será el botón X, el botón Start y el botón Select. De nuevo en la consola y ya teniendo nuestra R4 flasheada y habiendo metido los archivos dentro de nuestra tarjeta SD, lo primero que vamos a hacer es introducir todo, tanto la R4 en la ranura de cartuchos como la tarjeta SD en su ranura. A la par tendremos que posicionar el imán donde nos indicaba la fotografía, recordando que los modelos 2DS All simplemente había que activar el botón Slim. En mi tipo o modelo de consola, pues más o menos indicaba que era por aquí. ¿Con esto ya estaría todo? No. Ahora nos falta lo más divertido, que es hacer el pulpo. ¿Cuáles son los botones que debemos de pulsar simultáneamente? Pues el botón X, el botón Start, el botón Select y una vez al Power. Quizás a mí a la primera no me vaya a salir, pero bueno, todo es probarlo. Botón X pulsado, Start, Select y una vez al Power. Lo mantendremos pulsado unos 20 segundos. Y nada, chicos, como podéis comprobar, a mí no me ha salido. Vamos a intentar posicionar el imán en sus alrededores. Voy a intentar posicionar el imán en lugar de la parte superior
en la parte lateral, ¿de acuerdo? Pulsamos la X, el Start, el Select y una vez al Power. Ahora sí. Una vez hayamos logrado entrar al Good Mode 9, lo primero que nos va a preguntar es qué idioma queremos utilizar para este payload. En mi caso va a ser el español. Ya se verán ahí todas las rutas y lo siguiente que deberé hacer es darle al botón de la casita. Aquí tendremos que posicionarnos en la opción llamada Script. Le voy a dar una vez a la A y seleccionaremos el script Black Lazarus V26. Ya sabéis que si con el tiempo lo actualizo a V27, 28 o 34, pues el número final cambiará. Pero bueno, su funcionalidad seguirá vigente. Así pues, le voy a dar al botón A y aquí nos vuelve a preguntar cuál es el idioma que queremos utilizar. Esto es importante, ¿de acuerdo? Pues dependiendo del idioma que elijamos, el sistema de Luma luego estará en dicho idioma. Es decir, si ahora mismo cojo el idioma portugués, luego Luma lo tendré en portugués. ¿De acuerdo? Así pues, en mi caso voy a utilizar el idioma español. Y aquí ejecutar Black Lazarus. Ahora tendré que seleccionar el archivo .bin que habíamos metido, es decir, el archivo CTRNAND que habíamos descargado e introducido en la raíz de nuestra tarjeta SD. Vamos a instalarlo y ahora nos va a pedir unos permisos. Ahí estará borrando todo el sistema que estuviera corrupto y en unos segundos comenzará a instalar las cosas nuevas, ¿de acuerdo? Nuestra consola más o menos aparecerá como recién comprada, ¿de acuerdo? Vamos, estará de fábrica. Después de unos minutos, el proceso de CTRNAND se ha instalado con éxito. Le tendremos que dar al botón A, de nuevo al botón A, y aquí nos va a pedir un nuevo código de permisos. Voy a subirle un poquito el brillo. Nada, esto es sencillo, o sea, en menos de 15 segundos te ha instalado todo. Proceso finalizado, te amo Quelonio. Al darle al botón A, lo más seguro que nos aparezca el menú de Luma. Aquí simplemente tendremos que posicionarnos en la opción de Splash y ponerlos en después, ¿de acuerdo? Le daremos a guardar y salir y nuestra consola primero sacará el splash y luego se va a reiniciar. Ahí lo tenemos, chicos. Simplemente, si yo ahora mismo hago así, ya tendremos, bueno, ahora se está creando la carpeta, ¿de acuerdo? Ya tenemos el FBI, el cual podremos instalar todos y cada uno de los juegos o programas que habíamos perdido antes del briqueo o durante el briqueo, ¿de acuerdo? Con el FBI ya lo tendremos absolutamente todo. Y bueno, chicos, con estos sencillos pasos habremos terminado el proceso de hoy. Espero de verdad que os sea útil, que tengáis siempre vuestra consola a la última y simplemente recordaros que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo y, por supuesto, que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa y de la WIDE a vuestra disposición. Hasta más veces.